acerca de un programa muy interesante, el cual era Crystal Disk Mark y Crystal Disk Info. Existen otras variantes, como bien lo puede ser Victoria HDD. Si pueden ver, por aquí lo tengo, creo. Vamos a ver si lo encuentro. Victoria. No, creo que aquí está. Aquí, Victoria HDD, creo. No está. Bueno. Pero para que tengan en cuenta, Victoria HDD es un programa como este. Por ahí Victoria HDD y SSD. Es igual al que tenemos acá. Este nos permite ver qué tan dañado está el disco duro. O sea, demasiado dañado. También nos permite ver pues algunas otras cosas interesantes que les voy a explicar. Entonces vamos a hacer algo. Voy a proceder a bajármelo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Vamos a poner Victoria HDD. Veamos si me lo puedo bajar. Softonic no sirve. Fireforce aquí. Bueno, lo voy a descargar. Ok, dice este archivo estuvo seguro con virus total. Ok, bueno, descarguémoslo. Va, vamos a abrirlo y vamos a ponerlo por aquí en una carpetita. Acá ya nos abrió. Vamos a ejecutarlo. Y este es otro programa que también nos permite ver el estado de un disco duro. Miren, acá pues tengo los discos que les hablaba ayer. Vamos a irnos al que pues en teoría estaba malo. Vamos a darle acá. Voy a abrir el otro programa, el cual era Crystal Disk Info. Que es el que nos permitía ver si el disco duro pues estaba bien o estaba mal. Ahora, vean, aquí está el disco duro que está en riesgo. Y acá pues ya seleccionamos también el disco duro que está en riesgo. Si nosotros aquí le damos en, por ejemplo, Smart, aquí nos aparece el estado del disco. Miren. Y aquí pues prácticamente el disco dice que está en riesgo prácticamente. O sea que la salud del disco no es como muy buena. Y acá pues vamos a ver si coincide con lo mismo. Tasa de errores 100 y 97. Entonces aquí está muy parecido. 54. Spin up time, tiempo de arranque 124. O sea, es prácticamente casi lo mismo. Casi lo mismo que en sí nos daría Crystal Disk. Solo que aquí pues está en español y aquí está en inglés. Es la diferencia. Pero si nosotros le damos acá, por ejemplo, en Test and Repair, aquí nos dice que el disco está bueno, pero aquí nos dice que está en riesgo. Pero obviamente cada programa es completamente distinto a su método de detección. Por lo consiguiente, pues ustedes pueden ver de que en Victoria HD me sale que está bueno, aunque en Crystal Disk me parece que está malo. Ahí depende de. Por ejemplo, yo bien pues puedo predeterminar de que el disco esté mal, pero quizás siga funcionando. El disco ya se considera malo, como les decía ayer, de que ya se comenzaba a escuchar pues algunos ruidos, o el disco pues su funcionamiento ya no era el que tenía antes, sino que ahora está como que mucho más lento. Obviamente el disco ya no funciona, el disco está dañado. Y pues
Ahora lo que se puede hacer aquí es como por ejemplo tratar de reparar que está en riesgo. Aquí me dice que está en riesgo, pero por ejemplo le voy a dar aquí en donde dice vamos a ver, Get Smart. Vamos a ver, aquí nos dice que está bueno. Miren, si yo le doy por ejemplo acá Drive Info otra vez, le voy a dar aquí por ejemplo a este. Le vamos a dar en Smart, Get Smart, y está bueno. Entonces obviamente pues este disco no tiene nada de malo. Ahora voy a ir otra vez aquí, me voy a ir a este y le voy a dar Test y Repair. Miren, acá obviamente pues es cuestión de verificar el disco. Acá una de dos, o se poncha el disco o no se lo poncha. Entonces lo recomendable a veces es venir y mover las cosas que uno tenga pues aquí dentro de las carpetas. Por ejemplo, aquí yo voy a mover todas estas, vamos a cortarlas, las voy a mover a mi disco principal, que este disco pues está bueno, el otro disco está malo. Entonces en teoría este disco sí tendría que funcionar. Le voy a poner grabaciones acá, voy a meter y voy a pegar mis cosas, de ahí que se copie. O sea, total es un poquito espacio, o sea, no es mucho, creo que son como 3 GB lo que lleva. Y si se dan cuenta, la velocidad de escritura de un disco con otro es completamente diferente. ¿Por qué les enseño esto? Porque quizás en algún momento ustedes vean que un cliente no puede como pagar un nuevo disco, pues quizás tal vez sirva el disco, pero tengan que repararlo y pues en alguna ocasión van a tener que hacerlo. Entonces aquí pues tengo ya el video que les estoy grabando y lo que vamos a hacer es que aquí con el Victoria vamos a, pues aquí sería leer, escribir o verificar. Entonces acá lo vamos a dejar en read y acá en ignorar, no, le vamos a dar en erase y acá le vamos a dar en scan. Entonces ahí comienza a buscar los sectores defectuosos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Buscar dentro del disco duro qué sectores están buenos y qué no. Miren, cuando está en gris, gris oscuro y gris claro, que serían estos tres, acá pues quiere decir de que todavía está bueno el disco. Si ya está en verde, quiere decir que el sector o el pedacito, como yo les decía ayer, de la línea de los 20, pues en esa línea de los 20 quizás uno está en verde. El que está en verde está a punto de morirse, o sea, de pasar a estado naranja, y cuando ya está en rojo, el disco está completamente dañado y obviamente pues ya no vale la pena recuperarlo. O sea, el disco ya es mejor tirarlo a la basura. Y pues obviamente no se puede como guardar cosas en él, ya que tarde o temprano lo van a perder. Ahora, cuando se encuentra en naranja, pues todavía es como medio salvable. Si se encuentra en verde, quiere decir que está a punto de estropearse el disco. Tarde o temprano se va a estropear, aunque tal vez no ahora, tal vez no mañana, quizás pasado sí pueda dañarse, pero es cuestión de esperar. Ahora, donde dice error, pues ahí ya existen los pedacitos de esa línea de 20, como que completamente murieron. O sea, obviamente esos ya no se van a poder rescatar, y lo que hace el programa es remapearlos. O sea que los rojos, los anaranjados y los verdes, junto con los que dicen error, busca en otras líneas de 20 alguno que pueda compartir espacio con él y los cambia de ese lugar y los mueve. Y lo que hace es que mediante software, o sea, mediante sistema, se va saltando como esos pedazos. Cuando ustedes quizás vienen y pues ponen un juego adentro de ese disco y juegan, lo que hace es que si encuentra un sector defectuoso a la hora de la lectura, se lo salta. O sea que es como que ese ya no existe, ya murió, y busca en el sector nuevo dónde es que está ese sector que estaba abajo. Entonces, por ejemplo, ese sector muere y en la siguiente línea pongamos que fue donde lo reubicaron. Ya cuando se abre algún programa, el mismo programa
le pregunta al disco, ¿y dónde está este sector que no aparece en este lugar? Ah, está aquí abajo. Ah, ok. Entonces viene, lo busca y el programa sigue corriendo. O sea, es automático. Prácticamente es como que muriera o se trasladara de casa, aquí ya no vive en el mismo lugar, por así decirlo. Reubica los espacios a otros espacios que quizás pues no están ubicados por nadie y se quedan alojados ahí. Por eso es que si ven ustedes acá ya no aparece error, porque obviamente este disco ya lo comprobé y ya lo reparé mediante esta herramienta. Ahora, pues esto se puede utilizar con otras personas que tengan su disco así, pero obviamente tenemos que tener algo en cuenta, y es que el disco no tiene que sonar feo, no tiene que estar en rojo. O sea, si está en naranja o amarillo pues todavía es rescatable, pero cuando ya están en rojo es mejor dejarlos partir ya y comprar otro disco duro, así como me pasó con el disco duro que les contaba hace unos días, de que obviamente pues tarde o temprano muere o no muere el disco, depende de. ¿Dudas sobre cómo es que un disco llegó a morirse? En lo último que mencionó hace un instante no lo entendí. Va, muy bien. ¿Todos los demás tampoco le entendieron esa parte? No mucho, profe. Ok, excelente. Va, miren pues. Sé de que, como les digo, en la teoría es un poco difícil, pero se los voy a tratar de explicar. No con estos cuadritos. Ese disco pues ahí lo voy a dejar. Lo vamos a ver pues más adelante, a ver si hace más de algo. Pero por el momento pues se los voy a explicar con un Excel. Más fácil. Vamos a explicarlo con un Excel. Ok. Va, miren pues. Les voy a explicar. Ok, bueno, esto es un disco duro, pero antes de, vamos a ver cómo está dividido un disco duro. Bienvenidos al concepto frágil y efímero, minimalista, donde todas tus posesiones se descargan bajo demanda. Todo está en la nube y un par de especímenes. Veamos. Primero les voy a explicar el funcionamiento del disco. Ya luego les voy a explicar por mi parte cómo es que está dividido. El ordenador es la herramienta de la edad moderna. Trabaja con imágenes, sonidos, números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática.
Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 km por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física, bit a bit. Y así funciona el disco duro. Un disco duro, un SSD es completamente diferente. El SSD, a diferencia del disco duro normal, es que el circuito impreso que vieron ustedes al inicio, el cual pues controla las revoluciones del disco de metal, pues a día de hoy ya no se utiliza. Hoy pues ya únicamente encontramos una diferencia muy grande, la cual es que el otro ya solo es un circuito impreso con chips de memoria, los cuales almacenan la información. En 1956 apareció el primer disco duro, que pesaba 1 tonelada, su capacidad era de 5 megabytes
trabajaba con válvulas de vacío a 145 volts y requería un controlador por separado para su manejo. El disco se llamaba Ramac 1 y era el acompañante de la computadora IBM 350. Gracias a los avances del transistor, se ha llegado muy lejos desde 1956. Ahora se tiene todo un catálogo de dispositivos para poder guardar la información: CDs, pendrives, tarjetas y discos duros. Esta última categoría parece ser la más importante, porque toda computadora, ya sea laptop o desktop, mínimo cuenta con un disco duro. Ya hay gente que tiene una granja de discos duros. Estos vienen en muchas presentaciones, pero el mundo se divide en dos principalmente: en discos mecánicos o en unidades de estado sólido, mejor conocidos en inglés como Hard Disk Drive y Solid State Drive. Tenemos que aclarar un pequeño detalle. Las unidades de estado sólido no son discos duros. Es muy común llamarlos discos de estado sólido, mas no es lo correcto. Esto es más de costumbre. Al igual que el pendrive, se le llama USB o memoria. Bueno, dejando eso a un lado, esta diferencia de nombres es la principal característica que los define. El disco duro, como su nombre lo indica, contiene discos dentro de él. En estos discos es donde se graba toda la información. Este se comprende de varias piezas mecánicas para efectuar las operaciones de leer y escribir la información. Por otra parte, en las unidades de estado sólido no se tienen piezas mecánicas, porque estos contienen memorias DRAM o NAND Flash, aunque los modelos DRAM han ido desapareciendo poco a poco, debido a que las unidades de estado sólido basadas en NAND Flash son más económicas de fabricar, resistentes al paso del tiempo y requieren menos energía para funcionar. Podemos decir que una unidad de estado sólido es la evolución de una memoria USB, porque las únicas diferencias entre ellas son la calidad de transistores y la unidad de control que tienen. De ahí en fuera son exactamente iguales. El disco duro y la unidad de estado sólido funcionan para leer y escribir información. A simple vista por su aplicación parecen no tener diferencias, pero una vez que comenzamos a utilizarlos podemos notar sus cualidades. La unidad de estado sólido le saca gran ventaja al disco duro. El hecho de no tener ninguna pieza móvil lo hace más rápido, resistente a golpes y al paso del tiempo. Y debido a que están repletos de transistores, estos pueden variar en tamaño, haciéndolos tan grandes como un disco duro normal hasta del tamaño de un encendedor. Las unidades de estado sólido son una maravilla, y lamentablemente esa es su principal desventaja. Son una tecnología emergente, la cual no está regulada y no cuenta con una estandarización, lo que causa que el mercado se llene de productos que no son de buena calidad y que los precios se salgan un tanto de control. Pero los discos duros no se irán pronto, a pesar de que tengan desventaja ante los de estado sólido, ya que estos son más comunes en las computadoras y el usuario promedio no necesita lo que ofrece uno de estado sólido. Obviamente hay un híbrido entre un disco duro y uno de estado sólido, solo que estos tienen un problema: son más disco duro que una unidad de estado sólido. Esto es debido a que estos están creados de manera que aprende a diferenciar a qué programas o archivo accedes más seguido, y dependiendo de eso, él automáticamente almacena en la porción de estado sólido la información, solo que estos están muy reducidos en tamaño, variando entre 8 a 32 GB, y uno no puede gestionar la información. La solución más elegante es tener ambos por separado: un disco duro de 1 TB para archivos e información, y una unidad de estado sólido de 256 a 128 GB para programas y documentos que ocupes frecuentemente. En un futuro las computadoras tendrán discos de estado sólido, pero por el momento háganme saber qué les gustaría aprender más, del disco duro o de la unidad de estado sólido. Quiero agradecerle a Héctor Pulido, a Chenka007 y a Maximiliano Camilo por ser mis Patreons. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon, My Machine. Bien. Entonces, pues, como vieron y el chico explicó la diferencia entre uno y otro, el SSD siempre va a ser como interesante de tener por la rapidez, pero aquí tiene otra cosa. Y es que el SSD no tiene mucha vida útil. Eso sí, depende del trato que le den, así es como va a durar. Si ustedes lo utilizan para juegos, el SSD se va a dañar bastante rápido. Es por eso que algunas personas, como bien lo dijo aquí el chico de YouTube, es mejor poseer un disco de 128 a 256 gigas y un disco duro pues de 1 tera por lo menos para poder tener como todas las cosas que sean pesadas en el disco duro, y lo que es más liviano
dentro del SSD. Ahora, recomendación, ¿qué es lo que tengo yo en el SSD? En el SSD yo tengo únicamente el sistema operativo, Office y mi paquetería de Adobe, que bueno, entre ellos está Photoshop, InDesign, eh, Audition. Tengo también paquetes para música y algunas otras cosas. Luego donde son juegos y todo lo demás lo tengo en el SSD, en el disco duro. ¿Por qué? Porque pues si se daña ese disco compro otro, pero el SSD no. El SSD si se daña, valió toda la información que uno tenía ahí. Entonces es recomendable guardar todos los archivos que no sean pesados como documentos de Word, algunas canciones y otras cosas en el SSD. ¿Por qué? Vean lo siguiente. Yo aquí tengo mi SSD y si se dan cuenta, pues solo me quedan 139 gigas. Ya ocupé casi 80, 90 por ahí. Entonces, obviamente es como no tan recomendable instalar las cosas ahí, porque unas se van a quedar sin espacio y no les va a quedar espacio para actualizaciones de Windows, porque solo Windows ocupa 20 gigas y solo Office ocupa otros 10 gigas, o sea, son 30, más lo que ustedes instalen ya son 50, y así van restando de los 240, por ejemplo, si compran uno sencillo. Por lo dicho ya anterior, pues obvio yo tengo otro disco, el cual es el Frontera, y ahí pues ya tengo todos mis archivos pues pasados, y pues aquí es donde ya está prácticamente todas las cosas que utilicé, por así decirlo. Muy bien. Ahora, pues este disco es el que estoy reparando ahorita en este momento, el que se encuentra aquí todavía en reparación. Y ese ahí sigue loco. Falta todavía 29 minutos para que se repare. Así que, como pueden ver, pues eso es como una explicación sencilla de lo que dijo el chico acerca del SSD y también de lo que dijo la otra persona acerca de lo que en sí es de cómo se divide un disco. Ahora, les voy a explicar yo desde mi punto de vista cómo es que un disco duro se daña. Miren, esto es un disco duro. ¿Cuál es la estructura de un disco duro? ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Voy a poner aquí disco duro. Ok. Bueno, vamos a poner aquí así. Combinar y centrar. Bueno. Aquí tenemos un disco duro. Esto es un disco duro cuando está completamente de fábrica. O sea, vamos a ponerle un color específico. Bueno, dejemos el blanco. El blanco está bien. ¿Qué pasa? Cuando ustedes vienen y se dignan pues a formatearlo y a comenzar a meter información, este disco tiene un formato. Y el formato es, pues, obviamente NTFS, que es con el que se formatea un disco duro. Y ahí es donde el disco duro comienza su vida útil. Vamos a ponerlo en celeste. Celeste, vamos a ponerlo acá. En celeste. Bueno, ahí está el disco duro. Cuando ustedes comienzan a llenarlo de información, el disco duro contiene sectores. O sea, filas con sectores quiere decir que cada espacio de estos tiene una cantidad de espacio predeterminada. O sea que cada cuadrito tiene un valor. O sea, por ejemplo, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, así se va. Hasta completar el tamaño del disco. Pero ¿qué pasa? Si ustedes juegan, si ustedes hacen cualquier cosa, el disco duro se va degradando. Y se recuerdan de los 3 colores que les dije el día de ayer. ¿No? Vamos a ver. ¿Por aquí me lo dijeron? Sí, ahí está, excelente, Néstor. Bueno, miren pues, el disco duro, los sectores cuando ustedes los utilizan, o sea, obviamente el disco va restando su vida útil y comienza con colores como un gris oscuro, que el gris oscuro lo que quiere significar es que el disco pues está bien, o sea, el disco duro pues ha sido ocupado con espacio pero está bien. Entonces vamos a poner todo esto en gris, pero ¿qué pasa cuando ustedes van utilizando el disco
con juegos, con información, con algunas otras cosas, el disco va muriendo poco a poco. Y obviamente estos sectores que antes estaban en gris, hay algunos que comienzan a degradarse más rápido que otros. Por lo tanto, pues el color ya va cambiando. Por así decirlo, pongamos que aquí hay un gris, por acá hay otro, por aquí hay otro, aquí también hay otro, aquí también hay otro, y así se va. O sea, no se sabe ni en qué fila ni en qué sector es donde el disco se está dañando más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos algunos que se van dañando más que otros, por ejemplo. Entonces, acá podemos decir de que pues tenemos ya un disco duro utilizado ya por mucho rato. Entonces acá vamos a poner también que ya se va degradando un poco más, que sería aquí así. Voy a ponerlo por aquí, por ejemplo. Va. Ahora, adivinando, ¿será que este disco ya está muy dañado? ¿O todavía está bueno? ¿Cómo lo ven? Aquí este disco todavía está bien. Pero ¿qué pasa? Cuando llega verde quiere decir de que ya va a comenzar a dañarse. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí en verde. Vamos a copiar este verdecito. Y acá pues ya comienza el disco duro a dañarse. ¿Sí? Tarde o temprano se va a dañar. Y eso es lo que uno no sabe. Entonces, por ejemplo, ahí está en verde. Luego ya comienza en anaranjado. Que el anaranjado quiere decir de que los sectores pues ya se van dañando, se van dañando, se van dañando. Y cuando ustedes menos sientan y utilicen el disco va a comenzar a estar lento, a estar mal. Y aquí es donde pasa lo siguiente. Los sectores que ustedes veían malos se convierten automáticamente en sectores rojos. Y el disco comienza a dañarse completamente. Y cuando llega a rojo, el disco ya es irrecuperable. Por lo tanto, pues existen estos programas que si ven ustedes acá, también tienen los mismos cuadritos que yo les acabo de enseñar acá, que se llaman sectores, cada cuadrito de estos. Y pues aquí, obviamente, los sectores que ya dejan de funcionar, pues mueren, como estos. Estos dejan de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Este programa busca todos estos rojos, o sea, por ejemplo, estos rojos viene y los quita de aquí y los pone acá, por ejemplo. Entonces aquí esta línea queda vacía con los que ya están muertos, por así decirlo. Esta línea acá queda muerta. Vamos a pintarla en negro. Esta de acá queda muerta y como los pasó para acá, estos automáticamente cambian a un estado sano. Entonces, por ejemplo, que se queden en un gris, por ejemplo, así. Entonces esto, a la hora de que ustedes jueguen, ya no va a leer estos sectores, sino va a leer los de aquí. ¿Sí? En vez de estos, va a leer estos. Y así se va. Por ejemplo, ahora estos los va a tener que realocar en otro lado. Y así pues con cada uno. Los que ya están muertos, esos no los vuelve a leer nunca más. Porque lo que hace es, como les decía yo, buscar espacios libres dentro de estos cuadritos para sustituirlos, y a la hora de que el disco comience a girar y a leer sus archivos, los va a buscar en otro lugar y ya no los va a buscar en donde el disco tiene el daño, ¿sí? Pero si ya el disco tiene daños a nivel físico, o sea que estos cuadritos, estos sectores, ya sean a nivel físico que se dañen, va a ser muy imposible que lo recuperen. Por lo tanto, ahí sí deberían de dar por perdido su disco duro. ¿Preguntas? No, profe. No.
¿Sí me entendieron con los cuadritos que les expliqué? Sí, profe. Sí. ¿Seguros? Si les pregunto. Miren, está difícil. Por eso les pregunto. Con honestidad. ¿Le entendieron? Dos que tres, profe. Ahí está. Eso quería saber. Miren, es difícil. Por eso les digo, es difícil para todos. Pero créanme que la teoría del disco duro es difícil de entender. Depende. Va. Miren, pues ahí está el disco. Completamente vacío. Va. Cuando ustedes lo llenan, automáticamente ¿a qué color cambia? Gris. Ujú, muy bien. Cambia a gris. Exacto. ¿Será que es un gris oscuro o un gris claro? Oscuro. Oscuro. Va. Entonces, recuérdense. Gris oscuro, el disco está lleno. ¿Sí? Ahí sí vamos bien. De todas maneras, les voy a subir a ustedes este Excel por si tienen alguna duda. Gris. El gris que dijimos que era. Lleno, ¿no? Va. Ahora, vamos a predeterminar el otro color. Gris claro que es. Gris claro que es. Vamos a poner acá algo. Mira pues. Acá quiere decir que el disco está al 100%. ¿Sí? Quiere decir que el disco está al 100%. El gris claro, ¿qué será? 75%. No, miento, es 85%. Ok. Ahora. Gris claro. Otra vez. Entonces aquí sería gris medio. Gris oscuro. Gris oscuro quiere decir que está al 100%. Gris medio 85% y este sería el 75%. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con los colores ya un poco críticos. Verde. Verde es 65, no, 60%. 65, dejémoslo porque 100, 85, no, aquí sería 80, 80, 70, 60, 60, verde, naranja, naranja, ¿qué sería? 50%. Deberíamos ver. Sería un 40, porque o sea, todavía está como que más o menos. Ahora, acá, rojo. Rojo, ya en el rojo pues sí ya se va de una vez por donde vino. Ahí sí ya sería 20%. ¿Dónde está el otro? No lo veo, chicos. No lo veo. Ahí está. Ahora, el error o X, mejor dicho, error X, aquí sería 0%. Determinémoslo así. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo acá.
Ok. Y error, pues aquí sería esto de acá. Ok, ahí sí. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos gris, gris medio, gris claro, verde, naranja, rojo y error. Va. ¿Qué pasa si yo vengo y, por ejemplo, bueno, vamos a un gris oscuro? A ver, ok. Vamos a poner acá el colorcito, que sería gris oscuro. Gris oscuro quiere decir que está lleno. Va. Vamos a poner el gris, que es este. Ok, va. Vamos a irnos aquí. Vamos a ponerlo revuelto por todos lados. Les pregunto ahora. Ahí. ¿El disco está bueno todavía? Sí. Ok, muy bien. Ahora, vamos a irnos con el gris de acá. Este. Precisamente que se puso ahí. Vamos a ponerlo aquí. Va, ese sería el medio, ¿no? Claro, es este. Claro, es más clarito todavía. Sería este. Vamos a poner esto aquí. Ok. Gris medio, ¿no? Ya lo puse, ok. Bueno, vamos a poner este. Muy bien. Pregunta, chicos, ¿ahí sigue bueno todavía el disco? Sí. Va. ¿Qué pasa si yo comienzo a jugar o a exigir del disco? El disco ya comienza a tener sectores en verde, que quiere decirte que la vida útil del disco está bajando. Y obviamente pues tarde o temprano va a bajar. Vamos a poner este verde. Bueno, entonces acá ya el disco está bajando su vida útil, ¿sí? Entonces aquí, ¿será que el disco todavía está bueno o está malo? Pregunta. ¿Sigue bueno? Sí, pero ya baja la calidad. Exacto, muy bien. Ahora, vamos a poner un naranja. ¿Estos sectores verdes, será que están vulnerables a quedarse en naranja? ¿O no? Sí. Ok. Va, estos sectores tarde o temprano van a parar en naranja, ¿sí? Eso quiero que lo entiendan. Entonces, tarde o temprano van a parar en naranja, cuando ustedes menos lo sientan. Entonces, ahora supongamos que estos tres ya se pusieron en naranja. Y acá de la nada apareció otro naranja, y otro naranja, y otro naranja, y por acá otro, y acá otro. Va. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, alguno de estos verdes o naranja automáticamente pasa a rojo? Y de la nada, pues, comienza a estar rojo. Acá vemos que de la nada, pues, sale otro rojo. Acá este gris se convirtió en rojo. Este anaranjado cayó a rojo. El verde todavía está bueno.
este cayó rojo, este cayó rojo, este también. Entonces, ahí, ¿será que el disco todavía está bueno o ya no? Aquí el disco cae en estado de riesgo, ¿sí? Cuando ya el disco comienza a realizar la siguiente función, de que comienzan a salirle rojos por todos lados, el disco duro automáticamente se va a dañar. Entonces ahí sería como un disco duro completamente dañado, ¿sí? ¿Me entienden ahora? Sí. Sí, profe, ahora sí ya lo entendí. Ahora sí. Va. Por eso es que, pues en, ¿cómo se llama? Programas como este vemos que aquí pues tenemos sectores que obviamente todavía están como salvables y hay unos que ya dice error. Estos que ya dice error pues obviamente ya son como los dañados, por así decirlo. Entonces esos ya no los va a poder recuperar. ¿Qué es lo que está haciendo este programa ahorita? Lo que está haciendo es que todos los rojos los está moviendo para otro lado, o sea, los está moviendo para un sector bueno. Entonces este automáticamente queda en error X. Este lo que va a hacer es que va a ser bloqueado. Entonces, si se dan cuenta, este ya no lo vuelve a leer nunca más y este automáticamente queda en gris, ¿ya? Entonces, así va haciendo con cada uno de los malos. Miren, ese programa lo que hace es sustituir los malos por sectores buenos, ¿ya? Entonces, por eso es que aparece en el programa sectores realocados, que quiere decir que los está cambiando de lugar para otro lugar donde obviamente pues sean sectores buenos y no dañados. Entonces todos esos sectores que ven ahí, los que ya están en negro, nunca más en la vida los va a volver a leer, ¿sí? Y así es como funciona un disco duro y sus sectores. ¿Preguntas? No, profe. No. Ok, excelente. Bueno, entonces con eso estaríamos. Les voy a poner acá igual el DD, voy a poner DD de disco duro, y ese archivo se los voy a subir a su carpeta para que lo tengan ahí. Cualquier cosa pues pueden ir probando o jugando con ese cuadrito que les realicé ahí y se lo pueden memorizar, porque de hecho también va a venir en el examen. Así Sí. no se vale. ¿Ah? Así no se vale, digo. Así no se vale, digo. No, porque yo solo les voy a poner el cuadrito y yo les voy a decir a ustedes, miren, pongan un disco en estado de riesgo y ustedes ya pues comienzan a rellenarlo. Pero vamos a hacer tal vez un cuadrito o dos cuadritos y eso va a ser prácticamente parte de su examen. Por eso les digo, les enseño yo esta estructura para que ustedes pues entiendan el hecho de cómo funciona un disco y cuándo ya es el momento correcto de pues tirarlo a la basura. Les voy a enseñar el próximo día de clases, que es el lunes creo, o martes si no estoy mal, un disco duro que está completamente dañado, que fue el que yo ya deseché, y les voy a enseñar cómo es que el disco está pero ya de una vez para tirar a la basura. Profe, ¿Sí? ¿este fin de semana vamos a hacer lo de las compus o todavía no? Este fin de ¿Lo semana llevar al colegio? todavía no sé si les había informado algo la ingeniera, no, ¿ah? No. ¿No les he informado nada, le dije? No. Ah, va, entonces no. Miren, lo que yo voy a hacer mejor es que lo vamos a dejar para la otra semana. Le voy a hablar a la ingeniera y día viernes los voy a citar a ustedes, dependiendo de lo que me diga ella. Y vamos a ir a ver lo de las compus de una vez para que ustedes ya comiencen a tener la práctica, porque de hecho sí necesitamos practicar esto, ¿sí? De hecho también los voy a poner a practicar formateos y todo lo demás con los discos duros del colegio, porque hay algunos que sí tienen problemas con los discos. Entonces vamos a repararlos con este programa. Por eso les explicaba la teoría, para poder pues ya cuando recibamos la práctica pues avanzar en eso. Yo los voy a evaluar de una vez y pues lo que es esa práctica va a ser el laboratorio número 1 que vamos a tener, y ese laboratorio va a tener un valor de 20 puntos. Bueno, No, pues, Va. profe. Entonces, recomendación, patojos: si ese día pues llegamos, les pido por favor únicamente lleven un desarmador plano
y un desarmador de cruz, o sea, Philip. Lleven un trapito viejo, una brochita vieja, lo que tengan. La cosa es que, pues, obviamente, pues, no se ensucien completamente. Igual su mascarilla, obviamente. Y ropa que esté así como que medio viejita, porque pues sí se van a ensuciar. Y yo se los digo que sí se van a ensuciar. Entonces, eso sería como lo esencial. Ya, como por ejemplo, aire comprimido y todo eso, pues lo vamos a hacer allá. Allá tengo pues una aspiradora y otras cosas como para poder comenzar a revisar compu por compu. Y lo que yo voy a hacer es que la voy a reparar frente a ustedes una primero y luego ustedes ya se van a encargar del resto. Entonces todas las preguntas que tengan, háganmelas en ese momento para pues ya disipar todo y ya pues los dejo a ustedes que comiencen a trabajar en las compus y los voy a ir supervisando para ver qué tanto hemos avanzado. Luego, después de eso vamos a proceder con los formateos y con las reparaciones de los discos. Entonces, eso es lo único que tienen que llevar. Recuerden ser un desarmador plano, un desarmador de estrella y pues obviamente un trapito donde poder limpiarse las manos y todo, su alcohol en gel si es que tienen, y ropa pues que ya esté un poco gastadita porque si se van a ensuciar. Bueno, profe. Bueno, para todos, entonces ahí estamos y nos vemos al siguiente día de clases. Nos vemos. Feliz día, profe.